Gracias, presidente. Celebro el tono levantado de la exposición de la diputada miembro informante del dictamen de mayoría. Me parece que esto contribuye a tener un debate importante para nuestra sociedad, que tenemos que darnos y que no es un debate más, sino que es un debate que va a verse reflejado en la sanción de un proyecto de ley que modifica las condiciones de vida de personas de carne y hueso de nuestros compatriotas y de los que viven en la Argentina. Esa circunstancia es la que ha motivado que los distintos bloques de esta Cámara hayan tenido la inteligencia y el sentido común de dar libertad de acción a sus miembros, a los efectos de que voten de acuerdo no solo con sus conciencias, sino también con lo que crean que es más conveniente para sus conciudadanos. En el caso de nuestro bloque, por el que no estoy hablando en este momento, también eso va a ser así y va a haber votos en los dos sentidos. Un grupo de diputados y diputadas de esta casa hemos elaborado un dictamen de minoría para el que vengo a pedir el voto favorable de la mayoría de esta Cámara. El dictamen de minoría tiene dos características. La primera es que a las personas adultas que quieran tener una relación conyugal les otorga más libertades que las que tienen actualmente los contrayentes de un matrimonio civil. Y la segunda característica está vinculada con el complejo tema de la adopción de menores, y en ese aspecto lo que nosotros hacemos es no ingresar al debate de fondo, no establecer una regla fija de adoptabilidad de los menores, porque no queremos que, sin darse un debate amplio sobre la necesidad de modificar o no la ley de adopción vigente, se obligue a los jueces a adoptar determinadas posiciones, otorgando determinadas pautas de adopción, cuando los jueces podrían considerar que eso no es lo más conveniente para un caso concreto, de un menor concreto, al que los jueces le deben una obligación y al que nosotros los legisladores le debemos una obligación, que es la obligación de poner los derechos del niño por sobre los derechos de los adultos, tal como está previsto en los tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país. En materia de la unión de los adultos, nosotros hemos meditado bastante y los firmantes de este despacho de minoría consideramos que la institución del matrimonio civil, que está orientada a la unión de los cónyuges y también a la educación de los hijos, es una institución valiosa para nuestra sociedad. Y también vemos y consideramos que la ley de matrimonio civil impone a los contrayentes una serie de limitaciones en sus libertades y en sus derechos que no tienen justificación, a nuestro criterio, en los casos en los que no existen hijos comunes de esos contrayentes. Por eso hemos ido variando mientras discutíamos el dictamen de minoría y presentando los diversos proyectos,
En algún momento, algunos de nosotros evaluamos la hipótesis de establecer una institución que permitiera igualdad de derechos aún para las uniones homosexuales. En otro momento nos pareció, a algunos de nosotros, a mí en particular, que esto era discriminatorio en relación con la comunidad homosexual, y pensé que podía ser útil establecer una institución que contemplara la situación de las parejas que no tuvieran hijos, porque en ese caso no había sentido en limitar sus libertades como las limita la ley de matrimonio, cuando la limitación de libertades estaba orientada y destinada a proteger a esos hijos. Pero finalmente el dictamen de minoría opta por establecer una nueva institución sobre la base de considerar que pueda ser útil tanto para los homosexuales como para los heterosexuales, porque no escapa a nadie que una institución de este tipo sería beneficiosa para nuestra sociedad al contemplar el caso de heterosexuales que quieran adherir a ella, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires, donde las uniones civiles tienen más contrayentes heterosexuales que homosexuales. Y esa situación institucional y de derecho nos parece superior a la hipótesis de no tener ningún derecho en las uniones de hecho, aun cuando tengan hijos. Así que el dictamen de minoría en este sentido lo que hace es considerar que no es cuestión de contraponer instituciones, unión civil versus matrimonio, como que el triunfo de uno es la derrota del otro, sino que consideramos francamente que es útil a la sociedad, que es útil a nuestros compatriotas y a la gente que quiera vivir en la Argentina, que existan dos instituciones sumando una a la otra y no restando nada. En materia de adopción, señor presidente, hemos tenido una larga cavilación y bastante estudio. La ley actual de adopción, como dijo la señora diputada Ibarra, permite la adopción de personas no casadas independientemente de su sexo o de su orientación sexual o de su condición de heterosexuales o homosexuales. Y eso, por cierto, que para nosotros es una situación indiscutiblemente valiosa. El régimen actual, explico por qué consideramos que es indiscutiblemente valiosa. El régimen actual lo que prevé es lo que nosotros creemos que tiene que prever, que es que los jueces deciden las adopciones ante cada caso concreto, evaluando, en primer lugar, el interés superior, dice la Constitución argentina, el interés superior del niño. No estamos hablando en materia de adopción del derecho de personas adultas a adoptar como efecto principal, sino que lo que estamos hablando en materia de adopción es de los derechos de los niños a ser adoptados, a tener padres, y en ese sentido nos parece absolutamente valioso que los jueces en un caso concreto consideren que fulano de tal o fulana de tal, independientemente de sus orientaciones sexuales, se hagan cargo de la crianza y de la educación de un chico concreto en un caso determinado. Nos parece que el dictamen de la mayoría ha avanzado en ese punto y que al establecer la igualdad de las uniones homosexuales o heterosexuales en el matrimonio en relación con la adopción, tema en el que avanza específicamente, lo que está haciendo es fijando una postura en una ley que un juez tiene que aplicar. Los jueces no pueden optar por aplicar o no aplicar una ley.
Y podría ser, señor presidente, que en un caso concreto un juez creyera que es mejor para un chico concreto que el adoptante sea Juan o no lo sea, o sea Pedro o María o no lo sean. Y nosotros creemos que el juez tiene que tener esta libertad porque, insisto, de lo que se está hablando como tema primordial en esta materia es de los derechos superiores de los chicos. En este tema yo no voy a dictar ninguna cátedra, ni les voy a dar una solución absoluta, porque básicamente lo que hago, lo que voy a hacer, lo que debo hacer, es reconocer ante ustedes mi ignorancia. Hay algunos que nos dicen es importante para la formación de los chicos el que tengan clara una diferenciación de roles de padre y de madre, porque todos los chicos tienen un padre y una madre, y que la diferenciación de roles forma parte de la personalidad de los chicos. Los roles en la educación, nos dicen algunos, yo no soy un especialista, conforman la personalidad de las personas. Y en consecuencia es importante que estos roles existan, no solamente los roles del padre y de la madre, sino también roles como los de los abuelos, que tienen características distintas. Yo no puedo decir lo que dicen otros, lo que dicen esos o lo que dicen otros que dicen lo contrario, que dicen, la verdad es que si en lugar de tener un chico, un papá y una mamá, tiene dos papás, eso es lo mismo para el chico. Y yo la verdad que no puedo decir si eso es verdad o no es verdad. Ahora, si yo no puedo decir si es verdad o no es verdad, me parece que como legislador tengo la obligación de resguardar en primer lugar el derecho superior del niño y no imponer una solución que lleve a un juez a tener que apartarse de lo que él crea que en el caso concreto es el interés superior del niño. Por eso, señor presidente, nosotros no estamos haciendo prohibiciones en nuestro proyecto vinculado con la adopción de homosexuales, sino que estamos absolutamente convencidos de que esta discusión merece un tratamiento más profundo, con especialistas que nos ilustren y con un conocimiento mayor del que todos los diputados o la mayoría de los diputados creo que tenemos. Lo que estamos haciendo en esta materia, señor presidente, es simplemente dejando este debate para cuando se debata una modificación de la ley de adopción, pero insisto, no queremos privar a los jueces de su libertad en la protección de los derechos superiores de los chicos. Así que considero finalmente, señor presidente, que la propuesta del dictamen de minoría es una propuesta que garantiza mayores derechos a los contrayentes, que les garantiza mayores libertades en materia de administración de sus bienes comunes o de cada uno, que le garantiza mayores libertades en materia de testamento. Hemos pensado en este tema, hemos discutido este tema. Ustedes saben que las personas que tienen hijos pueden disponer libremente de un quinto de sus bienes. Lo que nosotros proponemos como solución es hacer la inversa en el caso de los enlaces civiles o de las uniones civiles, estableciendo que el cónyuge supérstite le corresponde tener una legítima del 20%, de la que no se puede privar, porque nos parece que la convivencia en común genera situaciones de asistencia que deben ser contempladas en el derecho sucesorio. También creímos que era importante incorporar al instituto que promovemos, que seguramente no es perfecto, como dice la diputada Ibarra, pero que es un esfuerzo serio de legislación. Creemos que es importante en esta institución legislar sobre el régimen patrimonial, estableciendo que las partes pueden acordar entre sí libremente lo que quieran, pero que si no acordaran, se establece un régimen patrimonial, porque si no caemos en la situación actual en donde los jueces aplican por similaridad, si es que tal palabra existe, pues no me sale otra, el régimen de las uniones de hecho, el régimen de las sociedades de hecho, que implican una responsabilidad enorme de cada uno de los cónyuges o de los socios
por todas las acciones del otro cónyuge o del otro socio, lo cual es inaceptable. Por último, hay otras obligaciones del matrimonio que creo que están hechas en beneficio de los hijos y que nosotros no creemos que en el enlace civil tenga que subsistir, como la obligación de convivencia, como la obligación de fidelidad, como la obligación de tener un trámite complejo para la disolución del vínculo. Entonces, insisto, señor presidente, en materia de relaciones entre adultos, nosotros estamos proponiendo un régimen de mucho mayor libertad para las partes que el régimen del matrimonio, que es restrictivo en beneficio de los hijos, y en materia de adopción lo único que estamos haciendo es dándole libertad a los jueces para que juzguen en el caso concreto cuál es el interés superior del niño. Dicho esto, le quiero pedir a mis colegas, del mismo modo que lo hizo la diputada Ibarra, que evalúen concienzudamente su obligación de actuar como legisladores, de cuidar los derechos que están a cuidado de los legisladores y de hacer prevalecer siempre, como dice nuestra Constitución, por sobre los derechos de los adultos, los intereses superiores de los chicos. Nada más, presidente, muchas gracias.